How did we go from fighting a revolution over a 2% tax on a breakfast beverage to what we pay today? And we're taxed on money when we receive it, when we spend it, when we keep it, when we invest it, and even when we die with it. It gets worse. We commute to work to make that money in a car that is taxed again to register on roads we're already taxed to build, fueled by gas that is taxed even further, and many times through tolls that tax you again. And that's to maintain bridges and highways and tunnels that already have billions of dollars, taxpayer dollars, allocated to them, and they're still falling apart. And then when you get to your office that is taxed to exist, in a corporation that is also taxed to do business, that almost certainly requires permits and other things, which are another tax, you are paid a paycheck that the corporation must match another payroll tax on top of what they have to pay you. Then you go to a home of which you are taxed to own every single year that we bought with money that the government already taxed us on. Bienvenidos a la economía explicada con vacas. En el socialismo tú tienes dos vacas. El Estado te obliga a darle una vaca a tu vecino. En el comunismo tú tienes dos vacas. El Estado te las quita y te da algo de leche. En el fascismo tú tienes dos vacas. El Estado te las quita y te vende algo de leche. En el nazismo tú tienes dos vacas, el Estado te las quita y te dispara en la cabeza. En el burocratismo tienes dos vacas. El Estado pierde una, ordeña la otra y luego tira la leche al suelo. En el capitalismo tradicional tú tienes dos vacas. Vendes una y te compras un toro. Haces más vacas, vendes las vacas y ganas dinero y luego te jubilas con un montón de pasta. El Estado nos lo quita a los dos, lo administra él y luego nos lo devuelve en parte. El Estado es el que escoge cómo ha de ser la educación, el Estado es el que escoge cómo ha de ser la sanidad, el Estado es el que escoge cómo han de ser las pensiones. Y lo escoge con nuestro dinero, con el dinero del grueso de la población. Insisto, si se tratara de proteger a los estratos más desfavorecidos de la sociedad, cosa que me parece perfectamente razonable, con un Estado muchísimo menor que el que tenemos ahora mismo, sería más que suficiente. Pongamos una cifra. Actualmente el Estado copa en Europa y en España también en torno al 45, 50, en algunos casos 60% del PIB. Bueno, ¿cuál sería el coste en España de entregar 10.000 euros cada año a 2 millones de personas? Estamos hablando de un programa social muy potente, porque 2 millones de personas que consideremos estructuralmente pobres, que no puedan salir adelante por sus propios medios, ya es una cantidad apreciable de personas. De hecho, se considera que las personas que están en España en situación de una pobreza grave pueden rondar como mucho el 500.000. Y estamos hablando de darles 10.000 euros, de entregarles, transferirles 10.000 euros anuales. Es casi, no llega a 1.000 euros mensuales, es decir, el doble que el ingreso mínimo vital que ha establecido el gobierno. Bueno, eso tendría un coste del 2% del PIB. Menos incluso del 2% del PIB. A ver, para proporcionar una red de asistencia de última instancia, que en este caso tendría un 2%, pongamos un 3, un 4, necesitamos el 50% del PIB. Y que no me digan que es por la seguridad o la defensa. Seguridad, defensa y justicia en España tiene un coste del 3% del PIB. Vale. Seguridad, justicia y defensa, más un programa más o menos generoso como el que he establecido de rentas de última instancia para que aquellos estratos verdaderamente pobres de la sociedad tengan un sustento, incluso para que puedan pagar con un cheque sanitario y un cheque escolar la educación y la sanidad de sus hijos. Eso no cuesta en ningún caso más del 10% del PIB, bastante menos. Entonces, todo lo demás, hasta el 40, 45, 50, esos son servicios que se financian a través del Estado, no porque la sociedad no pudiese, el grueso de la sociedad, las clases medias, no pudiese financiarlo por sí mismos, sino porque el Estado, es como si Apple, por ejemplo, nos quitara 2.000 euros al año y nos dijera, oye, pero te estoy dando un iPhone. O iPhone y otra cosa. Dijéramos, ya, pero es que a lo mejor yo no quiero que tú me des el iPhone. ¿Por qué no me dejas de quitar esos 2.000 euros y yo escojo qué hacer con ellos? No, pero no te puedes quejar, que te estoy dando algo a cambio. Ya, pero es que, aunque quisiera comprar tu iPhone, déjame que yo tenga la capacidad de escoger si lo quiero comprar o no. Pues bien, ese es el grueso de los programas estatales a día de hoy. No es la asistencia a los pobres como se nos suele decir. Esa es la excusa para justificar, para legitimar socialmente un entramado gigantesco del 45, 50 o 60% del PIB. En todo caso, si hubiese personas que queden descolgadas, que podría ser, ¿por qué no se articula un Estado subsidiario, asistencial, simplemente para esas personas? ¿Por qué las clases medias, que sí pueden, desde luego, ser autónomas a la hora de costearse sus servicios, por qué no se les da esa libertad? ¿Por qué no se nos obliga, miradlo así, de los impuestos que pagamos, una porción nos la pagamos para nuestros propios servicios y la otra para los demás? ¿Por qué no nos exigen simplemente pagar la porción que va destinada a los demás? Porque hay un entramado burocrático que alimenta a 3 millones de personas directamente. Luego, obviamente, todas las familias que están ahí metidas y todos los políticos que manejan esa organización para asegurarse sus respectivos votos, a los que, desde luego, no les interesa en absoluto que alternativas privadas y competitivas al estado de bienestar terminen prosperando. No es en vuestro beneficio, aunque os lo digan, sino en su beneficio. Muchas gracias. 3% del PIB actualmente son 45.000 millones de euros. 45.000 millones de euros en transferencias sociales son 10.000 euros
darles un cheque de 10.000 euros al año a 4,5 millones de personas, que es el 10%, casi el 10% de la población española. O darles un cheque de 15.000 euros a 3 millones de personas. En una sociedad próspera, realmente, ¿cuál puede ser el porcentaje de gente que quede absolutamente descolgada, desamparada, incapaz de salir adelante de la sociedad, teniendo además su propio seguro de vida, su propio seguro de incapacidad, su propio ahorro personal? Claro, estamos hablando de todo eso, incluso de su propia red de asistencia social, voluntaria y privada, como las que había antes de que el estado de bienestar surgiera y se entrometiera, toda la red de mutualidades que existían en sociedad y que el Estado se las cargó. Habiendo todo eso, ¿qué porcentaje de la población puede caer en el absoluto desamparo y necesitar, por tanto, de una transferencia continuada de recursos por parte del Estado? Aunque supongamos que es el 5, el 10% de la sociedad, para eso no hace falta más del 3, 4% a lo sumo del PIB. Y estamos gastando el 20% del PIB en transferencias sociales. Claramente, este 20% del PIB, como os decía, no va de que los ricos sean un poco menos ricos y no haya bolsas gigantescas de pobreza en sociedad, porque sigue habiendo bolsas de pobreza. Eso es lo escandaloso. Es decir, tenemos un Estado que pesa el 50% del PIB, supuestamente para que no haya pobres, y sigue habiendo pobres. Cuando además la forma de acabar con la pobreza, primero, no debería ser establecer transferencias clientelizadoras, pero, bueno, si dices, mira, siempre va a haber un porcentaje de la población, que es verdad, que en una economía de intercambio, en una economía mercantil, pues si no puede trabajar porque está totalmente incapacitado, pues no puede trabajar. Y ha de depender pues, de su ahorro propio, del ahorro de su familia, de las redes de asistencia social o, en última instancia, del Estado. Vale, pero es que eso con el 3% del PIB lo tienes más que cubierto. O lo deberías tener más que cubierto, porque hoy no lo tienes cubierto. Claro, ya no puedes seguir aumentando mucho más los impuestos, porque entonces a la gente le estás quitando todo lo que tiene y le estás quitando, por tanto, el incentivo a producir autónomamente. Por tanto, sí, el Estado va a seguir creciendo, no sé si en términos relativos, desde luego en términos absolutos. A lo mejor en el margen intentará crecer en términos relativos, algo de margen puede que le quede, pero no todo el margen que ha tenido hasta el momento. Pero desde luego lo que sí que va a promover sin duda alguna el Estado es seguir manteniendo a las personas aisladas y separadas y no asociadas las unas con las otras, porque sabe que si las personas aprenden a vivir de manera independiente al Estado, y pueden hacerlo en muchísimos ámbitos, probablemente en todos, pero desde luego en muchos ámbitos, el Estado se vuelve prescindible. Y si el Estado se vuelve prescindible, ¿cómo justifica la coacción sistemática que ejerce sobre la sociedad? Vamos a ver. ¿Cuántos empleados tiene la Dirección General de Juventud? Sí, ya para ese tipo de preguntas, evidentemente, es para lo que estamos aquí y Gustavo responderá al director. Acuérdate del nombre. Francisco de Asís, director general de Juventud. Mire, quería responder una cosa que había dicho antes. Por favor, concéntrese a la pregunta que le he hecho. ¿A cuántos empleados tiene la Dirección General de Juventud? 24. 24, muchas gracias. Muy bien, con 24 empleados, ustedes tienen un presupuesto de 3 millones de euros. De esos 3 millones de euros, 1.200.000 se van sueldos. No he hecho la multiplicación, mira a ver, compañeros, ¿me pueden hacer la división? ¿A cuánto sale cada uno? 1.200.000 en sueldos y otros 500.000 de euros en gasto corriente vinculado a esos sueldos, a esos empleados. O sea, nos estamos metiendo exactamente en gasto corriente en 1.700.000 euros. De los 3 millones, 1.700.000 euros. Y ustedes se dedican básicamente a repartir subvenciones. Eso es lo que se dedican. Porque la otra partida es todo subvenciones. Regalan subvenciones. A trocho y mocho. De las subvenciones que usted regala, el 75% son nominativas, o sea, no tienen nada que hacer. Apretan el botón y ya está. El Ayuntamiento de Mieres, el Ayuntamiento de Elena, todas son nominativas. O sea, ustedes no tienen nada que hacer. El 75% del dinero que usted reparte es nominativo. Y del dinero que no es nominativo, es decir, que ustedes algo tienen que hacer con unos expedientes, tan solo son 300.000 euros. Es decir, tenemos 1.700.000 euros de gasto corriente para gestionar 326.000 euros en ayudas, que concretamente son la de promover asociaciones jóvenes, los premios y becas para jóvenes artistas, para el carnet de conducir, todo lo demás es nominativo. ¿Le parece razonable tener 1.700.000 euros de gasto corriente para gestionar 300.000 euros en subvenciones? Todo es un bulo. Es la ultraderecha. Hacer un programa de La Sexta con esto, cracks. Es que mira, es que claro, es que están intentando hacernos creer. Cuando pagas tus impuestos no vuelven. No vuelven porque quienes nos gobiernan solo piensan en seguir en el poder. No vuelven cuando ante la mayor catástrofe natural de la historia, el gobierno cesa en sus funciones por intereses políticos. Si necesita más recursos, que los pida. Cuando lo único que les importa es controlar la televisión pública. Nuestro trabajo es legislar, que es lo que hemos hecho. No vuelven cuando te suben 10 céntimos los impuestos al diésel, pero ellos no se bajan del Falcon. Tus impuestos no vuelven cuando empresarios consiguen contratos por ser amigos del presidente. Ese ministro que invitaba a los viajes a su novia y le pagaban un chalet en la playa. Esa mujer del presidente que sin tener carrera consiguió dirigir un máster. Tus impuestos no vuelven cuando el hermano de Sánchez consigue un trabajo a dedo y se empadrona en Portugal. Cuando llegas tarde a trabajar por culpa de los retrasos en el Cercanías. Lo que das cuando pagas impuestos no vuelve a ti. Se lo quedan ellos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
hablando de la gran, ¿no? de lo muy útiles que han sido nuestros impuestos a la hora de reaccionar a la Dana, precisamente por la mala reacción que ha habido en un desastre natural como la Dana, o la nula reacción que ha habido en un desastre natural como el volcán de La Palma. Repito, señores todavía viviendo en contenedores que están ya prácticamente oxidados, en unas condiciones que el propio gobierno de Canarias decían que eran no dignas. Esto es lo que yo creo que indigna al personal. O sea, tú me puedes hablar, no, pero es que hay militares y hay tal. Hombre, supongo que habrá militares. Ahora, ¿se ha actuado de una manera efectiva? ¿Se ha actuado de una manera eficiente? ¿Se ha actuado de la mejor manera que se podía haber hecho en el desastre de la Dana o incluso en la COVID? Mira, te cojo la mayor. Eso se paga con impuestos. Cerca de 5.000 vehículos de esos efectivos que están trabajando para ayudar a las víctimas sobre el terreno. Eso se paga con impuestos. Centenares... Que sí, que todo se paga con impuestos, crack. Pero lo del café en Etiopía también se paga con impuestos. El sueldo de Silvín Chorrodo también se paga con impuestos. Y el programa de 28 millones de David Broncano también se paga con impuestos. Y no me sale de los cojones. Tupac. No me sale de los cojones Tupac. Y no estoy hablando del rapero. Estoy hablando del pack de impuestos que me quieres vender y que me quieres meter por el culo, obligándome a que pague el 50% de lo que genero. No, es que los hospitales, las carreteras, las pensiones de los abuelos y el sueldo de Silvia Inchaurrondo. No. El sueldo de Silvia... ¿Qué es esto del sueldo de Silvia Inchaurrondo? ¿Qué es esto del café y el clima? ¿Qué es esto de los 500 millones para el Ministerio de Igualdad? ¿Qué es esto de partidas presupuestarias para pintar los bancos de color arcoiris? ¿Eres gilipollas? Eres gilipollas, ¿no? Ah, no, bueno, pero... Es que también pagamos a los bomberos. Bueno, pues paga a los bomberos, pero no cuentes conmigo. O sea, si a mí me vas a obligar de manera coactiva a que pague los impuestos porque me vas a hacer un chantaje moral de carreteras, hospitales, bomberos, el ejército, pero a la vez me vas a meter los festivales de perreo de feminista del gobierno de Canarias, te voy a decir que te subas aquí que pedales. Porque no me fío de la forma en la que los que tú defiendes, señor rastrero de la SER, que estabas pidiendo que se controlase la policía institucional para ver si podía Mediaset quitarle el programa a Iker Jiménez. O sea, que prácticamente nos estás pidiendo, por favor, debemos vivir en una tiranía para que el Estado pueda utilizar su poder coactivo a través de la policía institucional para quitarnos a los periodistas incómodos. Era este pavo, pues este mismo tío te está diciendo ahora, no, es que claro, con los impuestos pagamos a los ejércitos, a los bomberos, a mi padre, a mi madre. Cara dura tenéis, tío. Hoy es ese día en el que, para llamar idiota a la persona que te repite aquello de, ¿ves? Luego no quieres pagar impuestos para... Que yo sí quiero pagar impuestos. Quiero pagar impuestos para que cuando un río arrase una ciudad, en 24 horas haya unos servicios decentes. No quiero pagar impuestos para tener ministerios y direcciones generales de tontos y tontas del culo que no hacen nada positivo por esta sociedad. O sea, que lo que no quiero es que me roben la mitad de mi nómina y luego cuando el río se desborda no haya ni una pala ni una botella de agua y tenga que ser la sociedad civil... Pero claro, el chantaje emocional de no quieres pagar impuestos y entonces no va a haber hospitales y se van a morir la gente, no va a haber educación, es un chantaje muy gordo. Yo creo que cualquiera con un poquito de experiencia, cualquiera que haya tenido una enfermedad, sabe que es necesario. El problema es que lo mismo hay gente joven... Pero cuando dices eso de la enfermedad es lo de no, es que cuando decís lo de los hospitales y las carreteras es demagogia. Hombre, claro que es demagogia, colega. Es decir... Si tú, cuando alguien se queja de pagar impuestos, crees que está hablando de los hospitales y de las carreteras, es que eres retrasado mental. ¿Sabes? Que con los impuestos se paguen los hospitales y las carreteras no significa que además se pague a todo un aparato del Estado totalmente extractivo que estaría generando cientos y miles de redes clientelares, ¿vale? Y que estaría dilapidando dinero público en auténticas gilipolleces sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de pudor. Y el hecho de que haya un solo euro destinado a catas de chocolate terapéuticos, festivales de perreo, es la prueba de ello. O sea, es que eso debería, a alguien que tuviese cierto sentido de la responsabilidad en lo que se refiere a la gestión de este dinero, estos gastos deberían de crearle sarpullido instantáneo, ¿vale? Pero en el momento en el que vemos, pues eso, que el presidente tiene no sé cuántos mil asesores y todo el gasto que se le da al Falcon y la manera absolutamente bochornosa que tiene esta gente de jugar con el dinero de todos, al tiempo que sucede algo como lo de la Dana o como lo del Hospital de La Palma y las personas todavía viven en contenedores, pues uno... En cualquier caso, lo mínimo que podría llegar a pensar es que muy bien gestionado no está. El malgasto de los impuestos es el mayor robo. Otra cosa es que digas, no, a ver, que yo entiendo que sostener el Estado español es caro, ¿vale? Pero ¿a dónde coño se va el dinero? ¿A pagar deuda? ¿Cuánto porcentaje se va a pagar deuda? No, es que son hospitales, carreteras, vale, las pensiones. Hostia, vamos a meter mano, vamos a tener un debate honesto con lo que está pasando con el dinero de las pensiones. Y la sostenibilidad del país teniendo en cuenta cuál es la forma, nuestra pirámide demográfica. No sé, es que, ya te digo, aquí esta gente lo intenta limitar a no, pero es que los hospitales y las carreteras... A ver, al final hay gente... realidad, Es la absoluta realidad. Yo he venido aquí en una carretera, al final... Y ellos, la gran mayoría de ellos están diciendo, lo que se están quejando es de la cantidad de impuestos y de lo extractivo de todos estos. Es que, te lo digo, lo del chocolate en Tegucigalpa, o sea, es que esto no es una casualidad.
Lo de que se haya gastado 1 millón de euros en algo como Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía, es que parece que el gestor público se esté burlando en tu puta cara. Te dice, no, ya a esto le vamos a dedicar 1 millón de euros. Ese poco. El gobierno da 1 millón de euros al empoderamiento femenino y la resiliencia socioecológica en Etiopía. Es que parece pitorreo, pero no es pitorreo. Entonces, claro, que aparezcáis aquí, que hagáis este programa y que no haya ni una mínima reflexión de cómo se están distribuyendo, cómo se están gestionando esos impuestos y de la imagen que me da a mí, al que le estáis pidiendo, por favor, no te vayas a Andorra, paga los impuestos aquí. La imagen que dais a cualquiera que esté pagando toda la pasta que está pagando, cuando de repente ven un medio de comunicación que se está financiando esto. Si fuera cierto, como se proclama, que la finalidad del Estado es redistribuir la renta desde los más ricos a los más pobres, ¿por qué pagamos impuestos todos? ¿Por qué no se cobra solo impuestos a los más ricos y lo que se recauda de los más ricos se les da a los más pobres? ¿Por qué nos obligan a todos a pagar impuestos? ¿Y por qué, de hecho, el grueso de los impuestos de una sociedad lo pagan las clases medias? Porque el propósito no es recaudar impuestos de los más afortunados en la sociedad para ayudar a los más desfavorecidos. El propósito es meternos a todos de cabeza en una estructura burocratizada que vive a expensas de todos los demás, de todos los contribuyentes. Nosotros somos clientes cautivos de un Estado que muchos de nosotros no queremos y que si nos dieran la opción de prescindir de él, saldríamos de él. Y los primeros, por cierto, los propios funcionarios que cuando han tenido la posibilidad de recurrir a la sanidad privada a través del sistema de mutualidades de Muface, el 80% recurrían a estos servicios de pseudo sanidad privada en lugar de recurrir a la sanidad pública. Yo vi una charla, creo que era de algún tipo de jeque o algo así, que decía, en Occidente estáis pagando una cantidad desmesurada de impuestos, no tenéis seguridad en las calles, no tenéis ni siquiera una muy buena sanidad, no tenéis unos buenos servicios públicos. ¿Qué tenéis? Aquí tenemos un 10% de impuestos y las cosas funcionan. En Dubái tienen un 0 y hay seguridad. Creo que hay que hacer una reflexión de decir, se paga mucho, pero ¿qué recibo a cambio? El individuo no está empoderado como para pedirle cuentas al Estado y decir, ¿me está sirviendo bien? A mí me parece increíble cómo muchas veces lo veo con, sobre todo, tertulianos y pseudoactivistas que en realidad están influenciados de querer acabar en el partido de turno, que no son autónomos ni han tenido una empresa jamás y te vienen dando lecciones de que en España se pagan pocos impuestos. O sea, ¿cómo se puede tener semejante cara y decir, no, es que vamos a compararnos con el resto de países europeos? O sea, ¿me estás de verdad comparando con Alemania o con Países Bajos con la situación que tienes en España? O sea, tú cobras salarios alemanes, tienes un estado del bienestar alemán, tienes una capacidad adquisitiva como un alemán, tienes una capacidad de ahorro como un alemán. No lo tienes. ¿Qué comparativa haces de comparar España con Alemania o con Noruega a nivel de impuestos? No, es que los noruegos, coño, sí, claro, si tenemos salarios españoles y impuestos noruegos, o sea, hacemos un pan con torta realmente. Y me parece muy curioso como absolutamente nadie que haya pagado impuestos como autónomo dice que en España se pagan pocos impuestos y tienes a activistas profesionales que no han pagado impuestos en su vida por sí mismos diciéndole al resto que no, que tienen que estar agradecidos, que se pagan pocos. Es como, tío, o sea, a mí me da la risa cuando dicen que Madrid es un paraíso fiscal. Digo, pues yo soy un gilipollas que me he venido a Andorra viviendo en Madrid. O sea, no me he debido enterar, ¿sabes? Fíjate. Pero es increíble y creo que en este sentido hace falta mucha más labor didáctica para contrarrestar todo esto, porque al final te vienen con datos sesgados, te vienen con cosas que la gente no acaba de entender y la persona que al final no es autónoma, que es la mayoría de personas, pues como se lo quitan de la nómina y no tiene que hacer mucho, pues no se entera, pero no se dan cuenta de que cada vez más desaparecen estos autónomos, desaparecen estas profesiones más liberales, se van a otros países y además se van silenciosamente, que esto lo digo muchas veces. La gente se entera cuando se va un youtuber, pero no se entera cuando se va alguien anónimo. Y yo lo digo muchas veces, la gente se entera cuando viene alguien conocido a Andorra, pero no saben la cantidad de gente anónima que ha acabado en Andorra o ha acabado en otros países. Que generan 100 veces más. Efectivamente. Totalmente. El Estado está ahí para robarte, para subyugarte y para hacer lo que quieran contigo con tal de seguir viviendo como la realeza. Entonces tú tienes que protegerte todo lo que puedas. Y a la mínima que dices algo dentro de las libertades te cancelan y te censuran. Totalmente. Hola, opino esto. Hola, fascista, machista, asqueroso. Yo, ya, pues solamente he dicho que si tú quieres comprarte esta bebida energética que vale 1,50 €, dice aquí, tú sabes que en España te cuesta 3. O sea, el ejercicio que un ciudadano debería hacer con todo es multiplicar por 2 lo que cuestan las cosas y reducir a la mitad lo que gana. Y de esta manera te das cuenta de cómo te están robando por un lado y otro. Y para todos aquellos que vendemos tiempo, es nuestra vida. Y tú tienes que decidir si pasas el 33% de tu vida en un colchón y la otra mitad de tu vida está para el Estado, te queda un 30%. ¿Qué haces con ella? ¿Eres libre? Te dan migajas de tu vida, solo hay una. Pero si la gente se diera cuenta de esto, salen en armas. Hay que hacer un inciso muy fuerte en la educación. Necesitamos a buenos profesores y olvidar esto de Fernando, búscate una carrera con salidas. ¿No? ¿Cómo puedes aportar valor al mercado? ¿Cómo puedes conseguir que te paguen por algo? ¿En qué eres bueno y cómo lo puedes monetizar? Ni un profesor te dice eso. No. Porque llevan un montón de años viviendo ahí, les dan un salario, ala, ya está. Esa es su forma de interactuar con el mundo.
cómo me adapto a maximizar mi calidad de vida en el entorno agreste que me ha tocado vivir. Bueno, pues ahí es tratar de, si vemos el Estado como un parásito, pues tratar que ese parásito nos parasite lo menos posible o nos perjudique lo menos posible, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Pues tratar de buscar siempre alternativas o sea, bueno, primero intentar que el Estado te robe lo menos posible, por supuesto, pero luego incluso con lo que te queda disponible, intentar gestionarlo de tal manera que no generes una dependencia del Estado o que no te contentes con lo que te vaya a dar el Estado. Por ejemplo, en materia de educación, pues si puedes conseguir una educación mejor al margen del Estado que la que te va a ofrecer el Estado por lo que ya te ha quitado, porque no olvidemos que el Estado no te lo da gratis, sino que el Estado eres como un cliente forzoso, te cobra para que luego vayas a sus servicios. O no. O no. Sí, pero bueno, o sea, claro, aunque no vayas, te cobra. Te cobra igual, sí. Pero claro, el ciudadano promedio es, oye, pues ya me ha cobrado, pues voy a usar esos servicios. Bueno, pues es que esos servicios además son deficientes. Son servicios que buscan, por ejemplo, adoctrinar o proporcionar una formación insuficiente y funcional para el interés del Estado. Pues bueno, en ese campo, tratar de buscar vías de formación. No necesariamente tendría por qué ser, afortunadamente a día de hoy, ir a un colegio privado. Puede ser, pues oye, busca luego formas alternativas de formarte de manera barata y asequible a través de Internet, ¿no? Que ya las hay, ¿no? Al abaratarse tanto el coste de acceder a la información, por suerte no hay que depender solo de la doctrina oficial que te imparta el Estado. O en materia de construcción de patrimonio. Pues tú podrías decir, oye, mira, voy a depender solo de las pensiones públicas cuando me jubile, porque ya estoy pagando una cantidad exorbitante a la seguridad social y el resto lo consumo. Bueno, ese es un problema que te va a generar dependencia de lo que te quiera dar o no te quiera dar el Estado en el futuro. Por tanto, intenta, de nuevo, formarte financieramente e intenta mantener una disciplina de ahorro periódica para ir construyendo un patrimonio que te permita no vivir la vida que vivirías si el Estado no te parasitara, pero al menos acercarte a algo y no ser pues simplemente una persona como la que el Estado ha querido construir, que es te lo quito todo y tú vives pues en la mediocridad que yo te quería instalar. Luego piensas en la cantidad de impuestos que tienen normalizado. Claro, yo cuando llegué aquí a Andorra y pensé, a ver, ¿qué impuestos hay? Y literalmente no salen de la palma de la mano, son 5 impuestos, a lo mejor con suerte. Y piensas, joder, el español está acostumbrado a pagar impuestos por todo. O sea, cualquier cosa que te venga a la cabeza tiene un impuesto. Y cuando sales de ese paradigma, te das cuenta de que ahora mismo la única forma de ser un ciudadano libre es irte a países que te permiten ser este ciudadano libre. Totalmente. Pero poquito a poco están acotando, están presionando y están cada vez cerrando más esa verja para que la gente no pueda ir a esos países y hacerlo cada vez más difícil. Y yo, sinceramente, desde aquí animaría a toda persona que quiera tener un futuro próspero que busque este tipo de países, porque desafortunadamente en un corto plazo no va a haber solución en los países europeos, no va a haber futuro, porque la realidad es que, a mí me duele decirlo, pero hay mucha gente que desde 2008 lleva esperando una solución mágica y estamos en 2024. Mira, vamos a ver ahora mucho el ataque al enemigo en común, que es el rico. Y vamos a subir los impuestos a los ricos. Y yo lanzo un mensaje aquí a los políticos y a la izquierda. Señores, ¿usted quiere cobrarle impuestos al rico? Pon el IRPF del 25% en España. Pon un IVA del 10%. Y te aseguro que van a venir muchos ricos muy a gusto a pagarte los impuestos que corresponda. Por la curva de Laffer. Lo que tienen que encontrar es el equilibrio. El punto mágico en el cual los impuestos son una cantidad exacta que te permita optimizar el ingreso. Y te aseguro que te va a venir gente de todo el mundo a montarte empresas y gustosamente a pagar el impuesto, y podrás tú, orgulloso siendo izquierda, decir, he cobrado al rico, porque te han aumentado en 10.000, 15.000, 20.000 o 100.000 ricos que han venido gustosos a comprarse unas casitas estupendas en Marbella y a gastarse el dinero aquí. Pero no quieren. Si de verdad quisieran cobrar al rico, señores de izquierda, si de verdad quisieran cobrar al rico, lo estarían haciendo. Bajan los impuestos y vienen todos a España a pagar mucho. ¿Pero qué quieren? Que lo pagues tú. Por eso les suben los impuestos y por eso se van. Esto es una cosa que... Tú analízalo, es que es matemática lógica. Tú lees este colectivo de partidos, en lugar de decirte te quito los impuestos para que tú trabajes y estés incentivado, es no trabajes y yo te doy el dinero. Y no te preocupes que satisfago tu envidia quitándoselo al rico. Y eso les vuelve locos. Brutal. Ya tienes votantes para siempre. Y ese es el one-to-one. Y luego tienes a los voceros en televisión, que eso ya es extraordinario, que cogen... Y es que encima yo estoy convencido que son ricos. No entiendo que lo hagan a bajo precio. Que sean capaces de prostituir la moral de tal forma como para decir en todos los medios de comunicación las barbaridades que dicen, como este hombre que te atacó durante muchos años en la pandemia, Ruiz o algo así. Sí, Javier. Hostia, ese hombre dijo, pero oiga, usted, los datos matemáticos, ojalá le vaya muy bien en la retaguardia y que tenga alguna cuenta offshore, porque seguro que le han pagado bajo mano. Bueno, a ver, ha tenido luego su programa en Televisión Española. Hombre, claro, pero cobran los favores. Yo entiendo que tienen que cobrar más de lo que realmente aparenta. Porque si no, no tiene sentido que estén traicionando la moral de esa forma. Creo que la gente está despertando y la gente está empezando a dar cuenta que no paga este nivel de impuestos para tener sanidad y para educación. Se está dando cuenta de que está pagando tantos impuestos para mantener un estatismo gigante y mantener a unos oligarcas políticos que viven muy bien gracias a este sistema. Entonces, aquí hay que quitar este poder al Estado. En el sentido de que hay políticos que viven muy bien a costa de este nivel impositivo. Utilizan la sanidad y la educación para meter miedo a la gente y decir, no, es que si no pagas tanto, no vas a tener esto. Puedes tener sanidad y educación pública, puedes tener unas infraestructuras de calidad con menos impuestos, pero hay que reducir este estatismo, hay que quitar este gasto público desmesurado, hay que privatizar ciertas cosas, sobran entes públicos.
hay que hacer más eficiente la administración pública. Oye, Víctor. El funcionamiento del proceso de inspección está basado en un chantaje. El inspector dice que le debo X y yo digo que no. Vamos a poner en esta hipótesis, que no siempre es así, que yo tengo la certidumbre total y absoluta de que tengo razón. ¿Qué pasa? Que para tú hacer valer tus derechos, para que la presunción de inocencia exista, eso se da en el juzgado. No se da en la fase administrativa. Entonces, al final de esa fase administrativa, ahí no tienen ningún incentivo a aceptar tus recursos. Si yo te multo y acierto, perfecto, y cobro como inspector. Si te multo y no acierto, cobro también. Si no te multo y acierto, sería lo justo, pero no cobro. El inspector tiene todos los incentivos para poner sanción al final del proceso administrativo y además sabe que si tú a mí me pides 1.000.000 de euros, vamos a decir 100.000 para que no sea penal, te retengo tu dinero ilegalmente, cobro por ello. Durante 7 años pleiteas, pagas tu abogado y pagas costas, porque Hacienda nunca es condenada por costas. Y a cabo de 7 años te devuelvo tu dinero y te doy intereses de demora, pero me quedo con la mitad de ellos. Los impuestos son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che, Matías, dame la mitad de tu ingreso? A ti te diría que no. Me encanta. Mañana vengo con un papel y te digo, Matías, dame la mitad de tus ingresos. Vos me decís, ya te dije que no. Bueno, pero escúchame, yo acá ahora tengo un papel que dice que me los tenés que dar y está firmado. Y vos me decís, ¿por quién está firmado? ¿Por mí? Otra vez me vas a sacar a patadas, ¿ok? Cuando yo vuelvo al tercer día, vuelvo con un muchacho parecido a Shaquille O'Neal, con un bate de béisbol y ahora... Matías, mientras que este muchacho golpea el bate contra sus manos, dame la mitad de tus ingresos. Falta una cuarta alternativa, que venga el Estado, y para mí eso no es un matón, es un acuerdo social. No, no es un acuerdo social. ¿Dónde está el contrato donde lo firmaste? Nada que puede ser por la fuerza puede ser bueno. De hecho, el impuesto es una rémora de la esclavitud. Me parece, digamos, un despropósito y una agresión cuando viene un político y habla del contribuyente, que es más o menos como decir que el violador llama a su víctima novia. Cuando, por ejemplo, aparece este impuesto a las grandes empresas, no es que el pobre está envidioso de él, pues no tiene para comer. Claro. Supongamos lo siguiente, si vos no tuvieras para comer, ¿eso te habilita a robarle a otra persona para comer? No. No, bueno, más o menos. Vos no podés justificar el robo, vos no podés justificar el trato desigual frente a la ley. Por ejemplo, cuando fue la Gran Depresión y en Argentina golpeó muy fuertemente, Argentina no tenía estado del malestar o estado de bienestar, como quieras llamarlo, yo lo llamo estado de malestar. ¿Sabés cómo se arregló? ¿Sabés quiénes hacían caridad? Las familias acaudaladas. Existe la caridad. Lo que vos no podés aceptar es que la caridad sea a punta de pistola. ¿Me comprendés? Eso no es caridad, eso es robo. Sí, bueno, no me importa. Bueno, si para vos robar está bien, es un problema moral tuyo. Para mí está mal. ¿Cuál es la emergencia, Gaby? Ellos creen que las necesidades son derechos. Oh, un error muy común. O sea, si necesitas algo para sobrevivir, ¿no debería ser un derecho? En realidad, no. Todo el mundo necesita comida, agua y refugio para sobrevivir, pero eso no les da derecho a ello. Eso es porque no tienes derecho al trabajo de otro. Las necesidades requieren dinero, trabajo o el tiempo de otra persona. Mira el esfuerzo que se necesita para que ellos cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis. ¡Ay! ¡Oh, lo siento! Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos. Bien, entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una elección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción. Miren, podemos tener necesidades y deseos como alimento, refugio, educación y atención médica, pero los únicos derechos que tenemos son los que no obligan a nadie a trabajar para nosotros. Nuestra vida, libertad y propiedad, o como yo los llamo, derechos naturales. Son los socialistas, son todos resentidos. Creen que tienen derechos. Claro, si total la cuenta la paga otro. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho... No tenés derecho a nada, porque alguien lo tiene que pagar. Solamente hay 3 derechos. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, sí, que es ser dueño del fruto de su trabajo, y el derecho a la libertad. Cualquier otro derecho implica que alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, no es que, digamos, estamos yendo por la caridad, porque la caridad no es a punta de pistola. Si tengo que meter al Estado en el medio, eso es un robo. Coactio coactionis, es como se decía los impuestos, coacción. Los impuestos son ineficientes e inmorales. ¿Significa esto que yo les aconsejo a ustedes que no paguen impuestos? De ninguna manera. Mire, yo soy la persona que más impuestos paga de España. Vamos, no la que más impuestos paga, la que con más rigor y escrúpulo paga sus impuestos. ¿Es que soy masoquista? No. Es que, igual que Rothbard, yo no aconsejo al esclavo que no se someta al amo, si es que rebelándose va a recibir unos azotes. No les estoy aconsejando que no paguen impuestos, porque van a recibir unos azotes, sin duda alguna. Máxime si además en todos los foros atacan a los impuestos, como yo estoy haciendo ahora. ¡Paguen todos sus impuestos! Montoro, fíjense lo que digo. ¡Paguen todos! Pero sean conscientes de que son esclavos. Eso es lo importante. Ser conscientes de que la esclavitud es una inmoralidad que hay que erradicar cuanto antes, y que no hay peor esclavitud que la impositiva. Y esto es lo que yo diría en la televisión si me dejaran. ¿Volverían a invitar? Estaría famoso. En primer lugar, como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista,
El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a la ganancia, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. El gobierno de Javier Milei va a eliminar las cuentas de jerarquización, de tal manera que no se recompense a los trabajadores de la Agencia Tributaria Argentina por maximizar la extorsión fiscal sobre los contribuyentes. Se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización. Y este sí es un cambio fundamental. Suprimir los incentivos a maximizar el robo en contra de los ciudadanos honestos es una reforma que perjudica al Estado, por supuesto, pero que beneficia a los ciudadanos. En suma, lo que se busca es dejar de premiar la voracidad tributaria del fisco, dejar de recompensar la gula de la bestia. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Ojalá tomemos nota en España de todo esto. ¿Por qué no nos forman sobre el mundo de las finanzas personales y de la inversión? ¿Qué pasa? ¿Es que el sistema no quiere que seamos cultos financieramente hablando? Yo creo, te daré una mala noticia y una buena. La mala es que la pobreza y también la enfermedad es un plan. Y es importante entenderlo, porque hay a mí me pasó, yo piqué. Yo decía, claro, estos pobres no lo saben hacer mejor, bueno, hacen lo que pueden y la consecuencia es que las cosas van mal. Y un momento, hace no tantos años, que desperté y dije, no es que sean tontos, es que son muy listos. Y parte de ser tan listo es que parece que son tontos. Entonces, la pobreza es un plan. Y salvo que hagamos algo en nuestra vida, todo está milimétricamente diseñado para que acabemos siendo pobres. Y yo creo que entender esto cambia la perspectiva. A mí me contaron unos porcentajes hace un tiempo que me ayudaron a despertar y dijeron, mira, el 1% de las personas del planeta gobiernan el mundo. Y su trabajo es pagar al 4%. El 4% son los que conocemos, tu presidente del gobierno, el de la comunidad autónoma, el del banco, el del periódico, toda esta gente. Entonces dicen, el 1 paga el 4 para que el 5 que estamos despiertos no seamos capaces de ninguna de las maneras de despertar al 90% que están dormidos y en muchas ocasiones les gusta estar dormidos. Y yo creo que también ha llegado un momento de decir, oye, es que si a lo mejor estabas dormido hace 30 años tenías excusa, pero es que hoy tienes una máquina en el bolsillo que se llama teléfono que te permite acceder a cualquier tipo de información. Y entonces aquí viene una pregunta interesante y es, ¿y por qué teniendo libre albedrío no lo usamos? ¿Por qué el 90% de la población que dispone, el 100% de la población disponemos de libre albedrío? ¿Pero por qué no lo usan? Y es importante entenderlo. Hay dos estrategias. Una es la del miedo. Ese es el trabajo de los medios de comunicación. El cerebro, cuando entra en modo miedo, entra en modo defensa, huida o ataque y por tanto no es capaz de planificar financieramente. O por la distracción. Cuando tu cerebro está distraído, pues resulta que no es capaz de pensar con claridad. Entonces, el 1% paga el 4% para que el 5%, que somos los que estamos aquí, no seamos capaces de ninguna manera de despertar al 90%, como con la estrategia del miedo y de la distracción. Pero ahora la buena noticia. Y la buena noticia es que hay libre albedrío. Es decir, cualquier persona ahora mismo en la humanidad tiene capacidad, siempre que tenga un teléfono y un cerebro, de planificar su libertad financiera. Hay que entender que estamos solos. Esto a la gente le cuesta entenderlo porque venimos de una educación predominantemente socialista. Estamos solos. Y si alguien tiene duda de esto, que vea qué pasa cuando quiebras un negocio, o que vea qué pasa cuando no puedes afrontar tus pagos, o que vea qué sucede cuando tienes un problema real. Al final quien queda es la familia y quien queda son tus amigos. Entonces yo lo primero que diría es esto. Es verdad que puestos a morirte de hambre te van a dar un paquete de arroz. O sea que solos del todo no estamos. Como todo tiene matices. Pero yo creo que la primera razón es entender que estamos solos. Que si tú no te preocupas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Y solo lo van a hacer si constituyes un problema real para la sociedad, pero lo van a hacer de mínimo. Solo para darte un paquete de arroz para que dejes de ser un problema. Segunda razón que te diría es por libertad. La mayoría de las personas pasan las mejores horas de su vida y los mejores años de su vida trabajando a cambio de dinero, mientras se permiten el lujo de decir que el dinero no les parece un tema tan importante. Y a mí me parece una cosa tan flagrante y tan paradójica y tan llamativa y tan obvia que cada vez que sucede yo digo, ¿qué hago? ¿Me callo o digo algo? ¿Pero qué parte no ves? O sea, es una parte importante. Claro que no es la única. Está la salud, están las relaciones, hay otras, pero es una parte importante. Y por último, para mí es una cuestión de dignidad y para mí esta es la principal. Decía una frase que escuché, no recuerdo de quién, que decía, no luchamos contra el mal para ganarle,
ayudarle, sino para que el mal no gane. Es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de decir, yo me trabajo mi libertad financiera, yo me trabajo una buena posición en la vida por dignidad, para que nadie me tenga que ayudar. Ojo, si te tienen que ayudar no pasa nada, somos humildes. Un hombre que no es capaz de aportar ayuda o de dejarse recibir no se le puede llamar un hombre de verdad. O sea que si hay que recibir ayuda, la recibimos. Pero es una cuestión de dignidad, es decir, si yo puedo hacerlo, lo haré bien, lo haré por mis hijos, lo haré por la sociedad, lo haré para ser un ejemplo y lo haré porque es lo que me toca hacer como ser humano, trabajarme mi libertad y estar en una posición en la que no dependa de terceros y en la que no dependa de que un tercero me autorice o no me autorice a irme de vacaciones, a hacer algo, a comprarme un coche, como decía Juan, o lo que sea. Es una cuestión de dignidad y para mí eso es lo más importante.